Y bueno, tú lo decías antes, bueno, permíteme que te tutee. Es importante que en las bibliotecas escolares realmente haya un conocimiento técnico de cómo tiene que funcionar una biblioteca. No tiene que ser un funcionamiento distinto de una biblioteca pública. De hecho, los chavales allí se educan para ese manejo y luego van a ir a la biblioteca y tienen que encontrarse un sistema de funcionamiento similar, y además se lo tienen que encontrar igual los niños que son 10 en una escuelita rural pequeña que los 600 del colegio de Binefar o los 1500 del Instituto Pirámide de Huesca. Todo el mundo tiene derecho a conocer cómo funciona una biblioteca y a conocerla desde su más tierna infancia, organizada pues, con unas normas que se han establecido y que de momento funcionan. Entonces, para nosotras siempre ha sido muy importante el trabajo con los bibliotecarios. En este momento tenemos un equipo de 12 personas. Esto no penséis, ahora voy a multiplicar 12 por una jornada completa. No es eso, ¿no? Y de hecho, pues hay dificultades para su contratación, es decir, que realmente contamos con ellos, pero a veces tienen una situación de trabajo con nosotros un poco precaria. Y luego además hay personas que están desarrollando un doble trabajo, y en estos tiempos que tenemos con tanta gente en paro, pues eso es para nosotros una llamada de atención, ¿no? Pero algo que hemos descubierto a lo largo de estos años es que los bibliotecarios tienen muy poca formación en bibliotecas escolares, al menos los bibliotecarios de nuestro entorno de Aragón. Afortunadamente, desde hace 3 años estamos en contacto con la Universidad de Zaragoza, y tenemos una colaboración muy estrecha con las personas que hacen la formación en biblioteconomía. Tiene un nombre mucho más largo, pero no me lo sé todo. Y bueno, en este momento hay personas que ya llevan 3 años haciendo un máster en bibliotecas escolares, y bueno, cuentan con nuestro apoyo y con un trabajo conjunto para que las personas que hacen ese máster puedan hacer sus prácticas en algunas bibliotecas escolares. Entonces, bueno, nos ha parecido también muy interesante este trabajo conjunto que se ha iniciado. Y otra cosa que quiero destacar también es que ya en ese plan provincial quisimos contar con otras personas que daban calidad a aspectos de las 5 líneas de trabajo que queremos desarrollar y que ahora os diré, porque ni Julio, ni Merche, ni yo tampoco dominábamos todos los temas. Y entonces para nosotros ha sido muy importante la colaboración con una persona como Samuel Alonso. No sé si alguna vez la habéis tenido por aquí o la conocéis. Bueno, él trabajó muchos años en la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez en la sección curricular, el trabajo curricular, y entonces él ha colaborado, bueno, de hecho hasta el curso pasado ha colaborado con las bibliotecas escolares de Aragón en esos aspectos, ¿no? De utilización de la biblioteca en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las áreas curriculares y de todas las competencias posibles. Por ejemplo, el trabajo también que ha realizado con nosotros Rosa Piquín o Puerto Menéndez o Mónica Baró ha sido inestimable. Son personas que han venido puntualmente, no pueden estar en todo el proceso, pero son personas que han abierto una línea de trabajo o que han asegurado esas líneas de trabajo que nosotros habíamos iniciado. Y otro aspecto que quiero destacar también de ese proceso fue el que pusimos en marcha a través de autores. Nos planteamos que el trabajo con los libros, pero con los libros creativos o con los libros de documentación, era importante hacerlo con las personas que trabajaban allí con los libros. Y entonces, por ejemplo, nos planteamos que todos los centros que entraban en el plan de bibliotecas de Huesca pues tenían que preparar unos encuentros con autores, y que esos encuentros iban a estar preparados también con nuestra ayuda. La verdad es que eso ha generado
unas líneas de trabajo en los centros nunca imaginadas. O sea, ellos realmente han descubierto que la fuerza que tiene trabajar un texto y luego te vas a encontrar con la persona o que ha ilustrado ese texto, o que lo ha escrito, o que lo ha editado, o que ha investigado sobre aquello, pues es una fuerza poderosa para que los chicos y chicas, tanto de los más pequeños, de infantil como de secundaria, se acerquen luego a los textos, ¿no? o tengan mucho más interés por seguir investigando cosas. Entonces, esa línea de encuentro con los autores también es una línea que en ese plan de bibliotecas de Huesca fue muy importante, y de hecho en Huesca es una línea que nunca se ha perdido. Bueno, y ahora entro en lo que tenemos en este momento. Ahora no sé qué hora es. Bueno, ¿qué tenemos en este momento en Aragón? Pues desde hace 3 años ya podemos decir que tenemos un plan autonómico. Es decir, ese plan piloto del que os estaba hablando hasta ahora, que se puso en marcha en la provincia de Huesca, pues se trasladó a Zaragoza y a Teruel, pero realmente se trasladó a sus planes provinciales. Es decir, fue una cosa rara. Se denominaba Programa Autonómico de Bibliotecas Escolares, pero realmente se estaban haciendo 3 planes provinciales. Entonces, en Huesca manteníamos, por ejemplo, 4 años de formación, y en Zaragoza y en Teruel decidieron que eso era mucho, que no tenían personas para llevar eso adelante, y decidieron 2 años, claro. ¿Qué ocurrió? Pues que yo os he dicho que apuestas se hicieron en Huesca, de personas especializadas, de bibliotecarios, tal. Cuando en Zaragoza y en Teruel dicen que sí, que trasladan el plan piloto, se les ha pasado la evaluación de las cosas que han funcionado bien, pero deciden que no, que se puede hacer de otra manera, y entonces intentan hacerlo de otra manera, sin personas especializadas, sin acudir a los centros, sino concursos a través de centros de profesores, quitándonos los bibliotecarios que teníamos en Huesca. Es decir, se pone en marcha un plan sin tener una infraestructura, y entonces eso fue una catástrofe. Sobre todo en Zaragoza, pues porque Zaragoza es muy grande y porque a Zaragoza se le dijo que no tenía que limitar mucho el número de centros con el que empezaba a trabajar, y todo lo contrario, decidieron coger un número de centros impresionante sin tener infraestructura y personas que iban a asesorar aquello. Bueno, como durante 2 años aquello fue una catástrofe, pues el departamento se planteó, por las presiones de Huesca, que aquello había que solucionarlo, aquello había que mejorarlo, y realmente tenía que hacer un plan autonómico y no 3 planes provinciales bajo ese nombre de programa autonómico. Y entonces en ese momento el departamento se plantea tener a una persona a media jornada que intente reubicar todo aquello, reconducirlo, y bueno, desde Huesca me proponen a mí, y luego me lo proponen desde Zaragoza, y yo digo, de acuerdo, acepto, pero entonces tengo que dejar una cosa, tengo que dejar mi escuela, y eso fue tremendo. De hecho, no la he dejado de todo, yo soy obligada a mi escuela como una voluntaria más de comunidad de aprendizaje, pero bueno, eso fue difícil de decidir para mí. Pero bien, a partir de ese momento, durante 2 años, y con la ayuda de algunas personas, pues hemos intentado reconvertir aquello, y en este momento sí ya podemos decir que tenemos un programa autonómico de bibliotecas escolares en Aragón, que tiene una convocatoria única, que es igual para las 3 provincias, y que de hecho en las provincias lo que se hace es el proceso de selección y seguimiento, y también el trabajo con los asesores de los centros de profesores. Bueno, ¿en qué basábamos Merche y yo nuestro proyecto? Os he hablado de cosas técnicas y ahora os voy a hablar de las líneas de trabajo.
lo basábamos en 5 líneas y esas se mantienen en el actual programa autonómico. Las 5 líneas de trabajo son la organización de la propia biblioteca, su gestión y dinamización. En esa línea es donde entra el trabajo fundamental de los bibliotecarios que os he dicho antes. Esa línea es el objetivo fundamental del primer año. Que las bibliotecas de los centros queden organizadas de acuerdo con los criterios de la CDU, que si se puede se empiece a hacer la informatización de la biblioteca y que pueda presentarse ya ese espacio bibliotecario a la comunidad educativa, al alumnado, a las familias y al resto del entorno. La otra línea de trabajo es la que podemos denominar de animación o promoción de la lectura. Ahí entrarían todos los aspectos de la creación literaria, los encuentros con autores, etc. Los talleres de escritura creativa, es decir, todo lo relacionado con esos aspectos que en muchos momentos son los que tienen más importancia en los centros educativos. En general, podemos decir que los centros educativos asumen muy bien las actividades de animación a la lectura, sobre todo si son actividades que promueve el responsable o el grupo de biblioteca, que dan cosas preparadas y tal. ¿Cuál es el aspecto que nosotros queremos trabajar más ahí? Pues que eso tiene que pasar a las aulas, es decir, que el trabajo de animación lectora no puede ser algo que hace la biblioteca como si fuera un departamento más, sino que eso nos tiene que llevar a unos cambios metodológicos, si son necesarios, del trabajo de las aulas. Otra de las líneas es el trabajo de la biblioteca para todas las áreas curriculares. Es decir, no nos podemos detener en ese proceso de animación lectora, sino que realmente se lee, se escribe y se habla en todas las áreas curriculares, desde la educación física hasta la lengua y la literatura, que serían propiamente la que desarrollaría las competencias curriculares, lengua y literatura en cualquiera de las lenguas que se trabajen en el centro y en cualquiera de las lenguas del entorno. Esta es la línea de trabajo más costosa. Ahí sí que es difícil conseguir que haya cambios metodológicos y que además esos cambios metodológicos se liguen a todos los cambios que está viviendo en este momento la educación, ¿no? Que como se decía antes, la introducción de las tecnologías de los ordenadores, de los tablets PC, que en Aragón viene de lejos, no se convierta en un libro de texto que tiene este formato de pantalla, sino que realmente se conviertan en herramientas que nos ayuden al profesorado, a los chavales, a las familias, a entrar de verdad en la sociedad del conocimiento y a entrar de verdad con un planteamiento crítico, es decir, no nos podemos tragar todo lo que nos entra por aquí, como no nos podíamos tragar todo lo que nos entraba por los libros. Ese proceso formativo, pues, tengo que reconocer que es lento y que es costoso, ¿no? Y que sustituir los libros de texto por las respuestas y preguntas es complicado, pero bueno, en ello estamos y tenemos ya ejemplos importantes de que se está consiguiendo. Otra de las líneas de trabajo que sería transversal a las tres que he dicho ahora sería la complicidad con las bibliotecas públicas, es decir, plantear en los centros educativos que todo lo que estamos haciendo tal vez pueda tener que ver con las bibliotecas públicas, que en la biblioteca escolar no tenemos por qué tener todos los documentos que podemos compartir con la biblioteca pública, que cuando organizamos unos encuentros con autores del tipo que sea, lo podemos hacer conjuntamente, que cuando realizamos esa formación de usuarios para manejar mejor los documentos, para conocer cómo se funciona en una biblioteca, lo podemos hacer conjuntamente. ¿Qué dificultad nos encontramos en Aragón? Pues que muchas bibliotecas públicas abren fuera del horario escolar. Y entonces, bueno, pues ahí tiene que haber mucha complicidad, nos tenemos que hacer muy amigas de las bibliotecarias y de los pocos bibliotecarios,
porque si no, no conseguiríamos nunca hacer acciones conjuntas.